Por favor, nos ayuda habilitando su micrófono para poder escucharlo. Buenas noches, gracias por la entrevista. Qué amable. Bienvenido. Este domingo se realizará la consulta popular y referéndum. ¿Cuál es su postura? ¿Está a favor o en contra de esta iniciativa que tiene el gobierno? Vea, la consulta popular es una agenda propia del presidente Noboa, quien está en una precampaña electoral. Lamentablemente, sus decisiones políticas administrativas desde el 23 de noviembre del año pasado, que asumió el poder, han sido totalmente desacertadas y que han tenido su declive y su punto máximo el 5 de abril, cuando atentó asaltando a la Embajada de México en Quito, y ahora el día de ayer, y con la toma de decisiones de el feriado eléctrico del día de hoy para mañana jueves y el viernes 19, demuestra inequívocamente el presidente Noboa que no ha estado preparado para gobernar. Y por eso, considerando que casi el 95% de las preguntas de la consulta popular y del referéndum, mucho tiene que ver el proceso que debe partir justamente del conocimiento de la Asamblea Nacional. Yo y una serie de académicos ecuatorianos y yo pienso que la inmensa mayoría del pueblo va a votar no en cada una de las 11 provincias, de las 11 preguntas de la consulta popular. ¿Por qué razón? Porque el pueblo tiene un arma cívica política de censura a un gobierno que se ha dedicado única y exclusivamente a mentir al pueblo ecuatoriano, y de manera tal que nosotros, yo como profesor de Derecho de la Universidad de Guayaquil y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, no me voy a distraer en preguntas que ya están incluso señaladas en la ley, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en las cárceles, etcétera, en una posición de estado de excepción. Eso está ya en la ley respectiva, y obviamente todo esto, digamos, tiene que ver con el aspecto del populismo penal y tratar del presidente de avalar, en el supuesto de que gane el sí, que yo lo dudo, avalar, digamos, una posible precandidatura futura para las elecciones de febrero del 2025. Y justamente se ha dicho que muchos temas de los que se plantean en la consulta popular se podían haber tratado en la Asamblea. ¿Por qué no se lo hizo en ese caso e ir a esta consulta del domingo? Es que justamente no se lo hizo porque a él le interesa el tener el triunfo electoral popular, que se pensaba que lo iba a obtener el domingo 21 de abril, como un trofeo. Pero mire, ya desde en los primeros días del presente mes, esta consulta se estaba desmoronando. ¿Por qué? Porque ya el gobierno había asumido una serie de posiciones, como por ejemplo la subida del IVA, que eso molestó a mucha gente y es bastante restrictiva. Y hay dos preguntas fundamentales que son un atentado a los derechos laborales. Por ejemplo, la pregunta del trabajo por horas, y el otro aspecto del arbitraje internacional, que son totalmente lesivos a los intereses ecuatorianos. La gente no es tonta, la gente es inteligente. Han llevado algunos personas ilustres, ciudadanos y movimientos sociales y políticos, digamos, a la ilustración del pueblo ecuatoriano, y por eso que la campaña por el no ha cogido fuerza. Al verse él perdido, es que actuó de una manera drástica, de una manera inobservando los principios del derecho internacional con respecto a la Embajada de México, para tenerlo como trofeo incluso a Jorge Glass detenido. Y en el fondo es una persona que es actualmente es un secuestrado político del gobierno de Noboa, porque él es un asilado político del gobierno de México, y los tratados internacionales de Caracas, de asilo diplomático, como los tratados de derechos humanos, lo respaldan a Jorge Glass. Hoy
más que nunca que el viernes pasado 12 de abril los jueces de la Corte Nacional, en un recurso de habeas corpus que habían presentado, tildaron, ya caracterizaron y dijeron en resolución de habeas corpus que la detención de Jorge Glass en la Embajada de México en Quito es ilegal y arbitraria. Claro que debieron haberle dado la libertad de acuerdo con la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, y también de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los jueces debieron haber atendido, en virtud de la detención ilegal, a establecerse una reparación y obligar al gobierno del Ecuador para que le emita un salvoconducto y lo saquen del Ecuador. Pero bueno, eso tal vez se pueda conseguir en la apelación. Esta decisión muy maltrecha lo ha colocado al presidente Noboa en una situación de lamentable, y el día de ayer cancelando a la ministra, indicando que no va a haber más apagones, cuando hoy mismo el gobierno se dio cuenta de que no había tratado, le acusa a la propia ex ministra Robo de ser una saboteadora. Y en el fondo él sabía, en la campaña electoral se sabía del estiaje que podía ocurrir, y en virtud de la falta de lluvias y en virtud de que el presidente Noboa pone gente en el gabinete inexperta. El problema, claro que este es un problema heredado del gobierno, pero lamentablemente un presidente no va a decir los problemas del gobierno anterior, sino que todo gobierno tiene que trabajar sobre soluciones que debe dar a las problemáticas existentes, y por eso es que ganó las elecciones en este país. Y Noboa se demuestra que él es una persona inestable. Mandar a la gente a morirse de calor en su casa, porque en las casas no va a haber electricidad, le está repercutiendo en contra. Y yo pienso que de una manera cívica y política, de una manera ciudadana, de responsabilidad con el país, hay que censurar con el voto al presidente Noboa el domingo, votando. Mi posición es esa, no en cada una de las preguntas de la consulta popular y el referéndum del día domingo 21. Perfecto, abogado, agradecemos su presencia en este espacio para compartir importante información. Muchas gracias a usted, muy amable. Listo, muy amable, es el abogado Eduardo Franco Loor. Vamos a la pausa y ya venimos con más.